La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G34 5G y Moto G24. Hello, Moto. El sector lácteo no ha logrado crecer significativamente en la última década por una serie de factores estructurales y coyunturales. Esa es una de las primeras consignas que alcanza un informe de Ceres sobre el sector en nuestro país. Este sector alcanza a unas 20.000 personas, con más de 2.000 productores remitentes, para una producción cuyo destino es la exportación en un 70%. Pero al tiempo que se proyecta un aumento de la demanda de lácteos en los próximos años, liderado por India y Pakistán, por el crecimiento de ingresos y población, para que Uruguay se suba a esa ola, es necesario lograr un mayor desarrollo del sector e impulsar la competitividad y mejorar el acceso a algunos mercados. ¿Cuál es el escenario actual del sector? ¿Qué pasos se deberían seguir y dar para mejorarlo? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Martín Alesina, economista e investigador en Ceres. Francisco Morales, Otra Mañana. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto, muchas gracias por la invitación. Por favor, es un gusto para nosotros. Este joven economista que tenemos acá me sorprendió cuando me comentaba recién su edad. Martín, es bueno recordarle a la audiencia qué es Ceres y con qué espíritu justamente encara este tipo de informes. Bueno, Ceres es un centro de estudios independiente que lo que hace es aportar información e insumos de calidad, de la mayor calidad posible, para que cuando se toman decisiones de política pública se tenga un informe en donde varios economistas han trabajado y también expertos de cada sector para contar con esos insumos para lograr una mejor toma de decisiones. En este caso, para el sector lácteo, se tiene un fondo disponible, se tiene mucha plata a raíz de una retención del precio de leche, y lo que nosotros hicimos fue, bueno, dado los insumos y dada la situación actual del sector, ¿cuál creemos que es el mejor camino para destinar ese dinero? Y es en ese sentido que hemos visto, por los problemas que está teniendo el sector para crecer, por las razones que llevan a que el sector le cuesta crecer y por la necesidad de estabilidad que tiene, la leche necesita tener estabilidad, necesita minimizar los vaivenes de no tener alimentos para el ganado, que lo puede generar, por ejemplo, una sequía. En el riego se encuentra la respuesta, la mejor alternativa para lograr esa estabilidad, y por eso es que nosotros terminamos proponiendo que con ese fondo que el sector cuenta se termine destinando por diferentes mecanismos a que la lechería cuente con más riego en sus campos. Ahora vamos a ir por partes justamente sobre eso que se plantea, que se sugiere por parte del informe. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer esta radiografía del sector? Bueno, casi un año, desde las primeras conversaciones con la gente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, que fueron quienes se nos acercaron con esta inquietud, viendo que se contaba con estos fondos y viendo que todavía, pensando en estos fondos para los próximos años, no tiene un destino asegurado. Ellos creían que esta era una buena alternativa, pero necesitaban ponerle números. Necesitaban ponerle, números que cuando vayan a negociar, por ejemplo, con el Ministerio de Ganadería, digan, bueno, el impacto estimado, proyectado de tomar esta alternativa es este. Y bueno, por eso se nos acercaron a nosotros y por eso que en todos estos meses hemos trabajado para generar este informe. Si tuvieras que hacer una caracterización en algunas palabras, en algunas frases, de cómo ves hoy el sector, ¿cómo lo describirías? Bueno, es un sector muy importante para el Uruguay, pero lo vemos relativamente estancado, que hace varios años que está teniendo problemas para dar un salto significativo en su producción, por varios factores, como decías, tanto estructurales, que tienen que ver con la deuda, con la poca adopción de tecnología, con que muchos de los campos son arrendados y eso desincentiva un poco la inversión, con que hay poco recambio generacional, muchos productores, sus hijos o nietos no se ven atraídos por la actividad. Entonces, eso son problemas más estructurales del sector que está haciendo que tenga problemas para crecer y que muchas veces terminen creciendo los más grandes y los más chicos se terminen quedando por el camino. Y también problemas coyunturales que tienen que ver con el precio, que tienen que ver con la poca demanda de China, ahora con la alta dependencia de Brasil y que Brasil está imponiendo varias restricciones a las importaciones. Entonces, todos esos factores se juntan y derivan poco crecimiento sustantivo de la lechería en los últimos años, así es como lo vemos.
Hay una realidad del sector en tanto de remisión, de producción, de litros y demás, pero hay una realidad también con respecto al tema de los productores, porque lo que se advierte del resumen es que el sector no ha logrado crecer. El sector no logra crecer, pero en realidad los productores decrecen en cantidad, decrecen en cantidad de familias que se dedican al tema y hay una concentración en mayores grupos, ¿es así? Hay una concentración, o sea, la concentración va creciendo cada vez más, por eso te decía que son los productores medianos y sobre todo los pequeños los que lo están sufriendo más. Y es por eso que creemos que este mecanismo sería muy bueno porque está enfocado principalmente a productores pequeños. Que de otra manera, que si no es con esta ayuda, pero que tendría un repago, ahora lo explicamos bien, sería la única manera que podrían contar con una disponibilidad de forraje necesaria que cuando vengan problemas climáticos, por ejemplo una sequía, tenga eso como reserva y no genere los sufrimientos, por ejemplo, que tuvo el año pasado. Cuando hablamos del sector, hablamos de 2.000 productores remitentes y unas 20.000 personas dentro de todo el sector, ¿está bien? Dentro de la cadena entera, tanto de la parte primaria como en la parte industrial. O sea, que hablamos de un sector importante en mano de obra y de empleos directos e indirectos. Un sector muy importante para el país y para las exportaciones, siempre está en el top 5. Uh-huh. La producción, geográficamente, ¿dónde se ubica en todo el país? Bueno, se ubica sobre todo en lo que es el suroeste del país, los departamentos de San José, de Florida, de Flores, de Colonia, Soriano. Ahí es la parte fuerte de la lechería. Las empresas que son las más dominantes en el mercado, ni que hablar es con Aprole, pero hace pocos días teníamos una noticia de que Grupo Gloria, una empresa peruana, se retiraba del mercado. ¿Quiénes son los otros jugadores en el mercado del sector lácteo? Bueno, ahí está otras plantas como Calcar, Pili, que tienen, o sea, que tuvieron importancia, pero cerca del 70% de la producción industrial pertenece a Conaprole y después, como decías, hay otras siempre por la zona que en conjunto tienen ese 20 y pico, 30%. ¿Cuánto incide el valor cooperativo de Conaprole dentro de tener esa participación del 70% del sector? Y bueno, incide bastante porque además se tiene cierta estabilidad, cierta seguridad y muchos productores remiten únicamente a Conaprole. Hay una conexión muy fuerte, hay una identidad también muy fuerte y es un jugador clave para el sector, que también por sí mismo sale a buscar sus propias oportunidades. Entonces es un jugador muy importante y es ya una marca de décadas de tener a una empresa industrial que sabes que va a estar ahí, que va a ser el jugador dominante, digamos. Uh-huh. De lo que se produce en Uruguay, del 100%, ¿cuánto se exporta y cuánto se consume en el país? Bueno, aproximadamente es 70% exportaciones y 30% consumo interno. Y pensando hacia dónde tenemos espacio para crecer, nosotros creemos que únicamente creceríamos por el lado de las exportaciones. ¿Por qué? Porque el consumo interno de leche ya es muy grande en Uruguay. El consumo per cápita, tanto de leche como de productos derivados de la leche, es más del doble que el promedio mundial. Claro. Entonces, bueno, o sea que no hay crecimiento local, digamos. No, crecimiento local no hay mucho espacio para. Entonces, bueno, ante un aumento de la producción que viene a raíz de lo que nosotros proponemos, tenemos la necesidad de salir a buscar nuevos mercados o de generar mejores colocaciones, bajando aranceles y generando acuerdos con mercados ya existentes, porque en el consumo interno no habría mucho espacio. Uh-huh. Pero del 70% que Uruguay exporta, el 50% de esa producción va a Brasil. Si vemos los datos del 2023, sí, 50% a Brasil. Esto es una película totalmente diferente a lo que veíamos hace años, cuando China era el primer jugador, pero ahora estamos en un escenario de baja demanda de China. Y teniendo en cuenta que Brasil hoy está ofreciendo algunas dificultades y que hay jugadores regionales muy importantes como Nueva Zelanda, que tiene más o menos un perfil muy parecido al nuestro, ¿cuál es el camino? ¿Es mejorar acceso a mercados? ¿Es descubrir mercados nuevos? Mejorar acceso a mercados seguro. Eso muchas veces lo tenemos que hacer en conjunto con el Mercosur, porque Uruguay a veces es medio dificultoso navegar solo, pero también tenemos oportunidades en mercados como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Pakistán, India, Singapur, donde Uruguay puede, digamos, tirársela en algunos solo, en algunos en conjunto con el Mercosur, y tanto
generar mejora en las condiciones de acceso como expandir mercados, porque son mercados realmente grandes y realmente pujantes, que están creciendo y que su demanda de leche, tanto por mejora del ingreso como por más urbanización de la población, está creciendo. ¿Cuál es el principal producto que exportamos? Es la leche en polvo. La leche en polvo entera es el principal producto, lo que tiene sentido, dado que uno obviamente no puede exportar la leche así como la conocemos, y es el más demandado del mundo. Me llamó la atención un dato, Martín, que está en el informe, que es que el 70% de lo que produce Uruguay lo exporta. El 50%, según datos a 2023, de esa exportación van a Brasil. Del total de los principales mercados, digamos, es el 76%, ¿no? 50% a Brasil, 14% a Argelia, 4% a Rusia y 4% a México. Ahora, exportamos a 88 mercados, o sea que el 14% restante se lo exportamos a 84 países. Sí. Son números marginales, pero son números marginales. Me llama la atención lo amplio del abanico de negocios, pero a la vez que es muy poquito, pero a la vez muy poco. Sí, es que por eso que nosotros creemos importante mejorar condiciones de acceso. Tenemos abiertos un montón de mercados, un montón, pero tenemos que mejorar las condiciones en aquellos que creamos que tienen potencial. Por eso es que ante un aumento de la producción hay que mejorar condiciones, porque ya están abiertos. Entonces vayamos, mejoremos, y aquellos que realmente creemos que tienen espacio para crecer o que tienen otros competidores que le podamos competir, porque ese también es el caso. Muchas veces están cerca de Australia o Nueva Zelanda y dijimos, bueno, en esto va a ser más complicado de entrarles por tema de aranceles y de competitividad, pero hay muchos que no. Entonces el trabajo de mejorar las condiciones de acceso tiene que ir paralelo con el trabajo de mejorar la producción, porque si no vas a tener más producción y no vas a tener en dónde colocarla. Y esa mejora en las condiciones de las que hablamos, ¿qué implicaría? ¿Mejoras arancelarias, mejoras de competitividad locales para bajar costos de producción? ¿Por dónde debería venir la solución? Cuando hablamos de mejora de condiciones es mejora, a través de la firma de tratados, una baja de aranceles. Que Uruguay, cuando entre ese producto, tenga que pagar aranceles más bajos de lo que está pagando hoy. Cuando hablamos de mejoras de la competitividad, eso ya va por el otro carril de las propuestas que nosotros hacemos de, por ejemplo, incorporar más tecnología, incorporar riego. Eso es más a nivel local. Bueno, produjamos todo lo que nosotros producimos, hagámoslo mejor y de manera más eficiente y más barata, pero por otro lado, cuando vayamos a colocar el producto final, que tengamos que pagar menos aranceles. Entonces, que Uruguay, por ejemplo, tenga a través del Mercosur un acuerdo con la Unión Europea, o que Uruguay finalmente le den el visto bueno, la luz verde para ingresar al CTPPP, el Acuerdo Transpacífico, para trasladárselo al oyente, es central cuando hablamos de esto. De eso es uno de los ejemplos de lo que estamos hablando. Sabemos que hoy en día la situación es compleja para ambos y que en caso de que se dé, se va a dar en el mediano o largo plazo, porque ya hace tiempo que se viene hablando y poca cosa ha pasado, pero de ese tipo de cosas estamos hablando, y también estamos hablando de más acuerdos bilaterales. Uruguay jugándosela solo con aquellos mercados en los que el Mercosur no vea riesgo y en los que nos permiten jugar solo. Si no, bueno, vayamos con el Mercosur, pensemos en mercados que a Brasil le sirva, porque Brasil decide, es la realidad. O también pensemos en algunos que a Argentina también le sirva, y bueno, Uruguay vaya atrás, digamos, y aproveche eso. Pero cuando hablamos de mejora de condiciones, estamos hablando de eso. O sea que en ese sentido Brasil nos tiene que abrir camino, digamos. Y sí. Como decía Mujica en su momento, tenemos que ir a la cola de Brasil. A la cola de Brasil. Porque si lo vamos en el bloque del Mercosur, si a Brasil no le sirve, no pasa, porque son más del 70% de las exportaciones vienen de ahí. Entonces el que tiene la palabra final es Brasil. Queda demostrado, por ejemplo, en el caso del acuerdo de Mercosur con la Unión Europea, no se tuvo el visto bueno de Brasil, y sumado a las opiniones de productores de Europa, no se terminó firmando, y hace más de 2 décadas que está en tratamiento. Entonces, bueno, veamos qué se puede hacer dentro de lo que Brasil nos dejaría, digamos. Martín, hay una parte del informe que se refiere a la remisión de leche a las plantas industriales en millones de litros. Se refiere a la producción de leche total en el país. El propio informe dice que la remisión de leche a las plantas industriales se mantuvo relativamente constante en la última década.
el volumen de producción fue en 2003 apenas 5% superior al promedio de la última década. Ahora, de todas maneras, como a mí me gusta buscarle el pelo al huevo, o justamente el pelo en la leche, ya que estamos hablando de esto, si bien uno advierte cierta paridad en los números, hay oscilaciones también. Hay oscilaciones, por ejemplo, en 2015, 2016, 2017, 2019, se estuvo por debajo de los 2.000 millones de litros, digamos. ¿Cómo se generan esas oscilaciones en la producción? Bueno, en parte es cuando no se tiene esa estabilidad de forraje necesaria para el ganado, para alimentar. Cuando no se tiene el alimento necesario, la producción va a ser menor. Y eso te lo genera, por ejemplo, inclemencias climáticas, también te lo genera deficiencia de los productores, cuando justo se da un momento en el que muchos cierran y otros no crecen tanto. Bueno, pero es un sector que para crecer necesita estabilidad. Y no hay mejor estabilidad que tener el alimento asegurado para las vacas, para que eso pueda permitir una producción mayor. Y es por eso que creemos que implementando e incrementando el nivel de riego que tienen los establecimientos, se podría contar con eso, regando mayoritariamente pasturas, pero también algo de maíz para poder complementar esa alimentación necesaria para poder incrementar y maximizar la producción de leche por vaca. Uh-huh. ¿El tema de la eficiencia es central en todo esto? Es central porque, mira, para que se entienda bien, vos podés tener riego, podés tener equipos de riego y lo podemos comparar con tener una Ferrari, por ejemplo. Uh-huh. Vos podés tener una Ferrari en tu campo, pero si no la sabés manejar, la vas a chocar. Y no te va a servir para nada tener esa Ferrari o tener ese pivot. Entonces, a la vez de que vos incorporás todo el equipamiento necesario, hay que tener la capacitación necesaria, tanto como tomar cursos como incorporar a personas que lo sepan usar. Eso es clave para minimizar costos y para poder maximizar la producción, porque ese equipo vos tenés que saber usarlo, tenés que saber cuánto regar y tenés que saber cómo regar. Entonces, una de las recomendaciones que nosotros hacemos es, a la vez de todo lo necesario para que esos pivots puedan llegar al campo, bueno, a la vez, caminos paralelos, la capacitación para saber manejar esa Ferrari, digamos. Hay un tema que habitualmente nuestro compañero Danilo Sirgalea aquí en Radio Oriental plantea, que tiene que ver con el aspecto familiar de la producción lechera en Uruguay, y que en años anteriores era una cosa que, además de heredarlo, venía también en la propia sangre de la producción. Y da la impresión de que eso también ha hecho carne, pero que a la vez se ha olvidado el sector de dar pasos en lo que tiene que ver con la eficiencia, por ejemplo, o también con la profesionalización de la gestión de ciertos aspectos. ¿Cuáles son hoy las razones centrales, Martín, para que la producción deje de ser familiar y pase a ser, como decíamos más temprano en el reportaje, más concentrada en grupos económicos de mayor peso y relevancia? Y yo creo que viene por ese lado, porque para sobrevivir cada vez más es necesario una producción eficiente. Y una producción eficiente, con alta incorporación de tecnología y con muy alta capacitación, a veces es muy difícil de lograrla en productores pequeños. Entonces, eso pasa sobre todo en productores medianos y grandes, que tienen la espalda necesaria para poder endeudarse, por ejemplo, para poder hacer inversiones fuertes en tecnología y en capacitación. Quienes no pudieron hacerlo es quienes van quedando atrás, y eso principalmente pasa en los productores pequeños. Entonces, esos factores de capacitación y tecnología, que cada vez son más necesarios para poder competir, si no los tenés, lamentablemente vas a ir quedando afuera ahora o en un tiempito. Y el tema del endeudamiento, pero justamente cuando uno quiere, comprar sistemas más eficientes, o un sistema de riesgo más eficiente, o mejor capacidad de alimentación para el ganado, es necesario muchas veces endeudarse, digamos. ¿Cómo está el tema del endeudamiento hoy en el sector? Es un problema que ha crecido, el endeudamiento ha crecido en el sector, si bien no está en niveles preocupantes, pero sí lo está concentrado en algunas partes del sector, como decíamos, sobre todo en productores más pequeños que se endeudaron para esto, pero que tienen pocas capacidades de pago y que, teniendo un año como el anterior, muy complejo y con problemas de alimentación, eso ha terminado que varios establecimientos les cueste mucho sobrevivir a eso. Entonces, el endeudamiento es clave.
necesitas hacerlo para competir, pero claro, muchas veces no tenés cómo pagarlo y eso termina liquidando a varios establecimientos. Hay un tema central del informe, Martín, que me llamó la atención cuando estaba preparando ayer la entrevista, que tiene que ver con el tema de la tenencia de la tierra. El informe dice que más de la mitad de la producción se da en campos arrendados, lo que desincentiva a incurrir en inversiones en infraestructura productiva y ambiental de largo plazo que excedan el plazo de arrendamiento. O sea, alguien arrenda un campo para hacer justamente trabajos en el sector lechería, pero duda en invertir lo que lo haría más eficiente porque el plazo de arrendamiento claramente es menor al plazo de la inversión que tendría que hacer para poder recuperar lo que haya invertido. Es como un círculo vicioso eso. Sin duda, y es un gran problema, tanto para este sector como para otros en lo que respecta a la inversión de tecnología. En la lechería particularmente, más de la mitad de los campos son arrendados. Entonces, si vos ¿Más de la mitad? Sí, más del 50%. Entonces, si vos no tenés la seguridad de que vas a seguir estando ahí, no tenés los incentivos para invertir. Y cuando trabajamos con el riego pero más allá de la lechería, a nivel de los cultivos y de la ganadería el año pasado, una de las propuestas que hicimos fue incentivar a través de la reglamentación que los plazos de arrendamiento sean más largos. Por ejemplo, pensando en 10 años. ¿Para qué? Bueno, para que te den esa seguridad, para que te saquen la incertidumbre y te digan, bueno, vos seguro tenés 10 años vas a manejar este campo. Bueno, ahí ya es otra cosa. Ahí ya tengo la seguridad de que voy a estar acá y puedo darme el lujo, me la puedo jugar a hacer una inversión grande porque sé que va a superar el plazo de repago. Eso es clave, tender hacia mayores plazos de arrendamiento porque es una realidad en varios sectores y ese miedo, esa incertidumbre termina desincentivando la inversión. Y como vimos con la lechería, que es un ejemplo, pero con otros pasa lo mismo, si no se invierte es muy complicado sobrevivir. Si no se invierte para mejorar la productividad va a ser muy complejo. Ahora vamos a pasar a lo que tiene que ver cómo se puede hacer para impulsar el sector. Pero vamos a incorporar en el diálogo, como decíamos recién, a nuestro compañero y amigo de la casa, Danilo Sirgalea, conductor de Lechería en el Uruguay, un programa de muchísimos años en esta casa, y Danilo muy activo en el sector y conocedor, además, de todo lo que tiene que ver con este asunto. Danilo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Francisco, ¿cómo están ustedes? Buenos días a la audiencia, por supuesto. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo ves esto que estamos conversando hasta ahora con Martín Alesina, el investigador de Ceres, acerca de la realidad del sector que vos conocés de larga data, pero que ahora le ponemos, para el público en general, digamos, números y perspectivas al sector? Sí, sin lugar a dudas, es más que importante teniendo en cuenta la actividad realizada en Florida en la pasada semana, donde justamente Ignacio Muncio estuvo abordando temas vinculados con el sector, particularmente con la posibilidad de proyectar a futuro el crecimiento del sector, que como decía Martín, está planchado realmente. Y si visualizamos hoy qué está ocurriendo, te diría que en el periodo del 1 de mayo al 26 de mayo estamos un 13% por debajo en lo que hace a la producción de leche en este año 2024 versus el 2023. Quiere decir que le estamos agregando otro problema, dado que estamos produciendo menos que lo que se producía el año pasado. Causas varias: menor producción individual, la mochila que traemos de los 3 años de sequía, por supuesto el servicio de deuda en este momento, pero principalmente un sector que requiere en este momento de una inyección financiera para poder revitalizarse. No sé qué piensa Martín al respecto. A ver, Martín. Sí, seguro que va por ese lado. Esas mochilas pesadas que viene cargando el sector, ya de 3 años de baja disponibilidad de alimentación, de problemas que generan esa estabilidad, sin duda que va por ahí. Danilo, te hago una consulta, te agrego un elemento, sobre todo por lo que yo decía recién del perfil familiar que tiene que ver con la producción, y cómo has visto vos, que estás todo el tiempo en el sector y todo el tiempo analizándolo en el programa que abre la programación de Radio Oriental en vivo todos los días, con respecto a cómo se ha ido cayendo desde esa perspectiva familiar y cómo la producción a menor escala es cada vez más dificultosa y vamos yendo hacia ciertos grados de concentración en el mercado. Mirá, tendríamos que tener en cuenta primero un concepto, tal vez no muy tangible, que es el tema familia tambera. La familia tambera a través del tiempo, por ejemplo, en lo que respecta y nos comprenden las generales de la ley,
con lo que hace a, por ejemplo, el año que estamos transitando, el 1 de junio, en pocos días nada más, la cooperativa Conaprole va a estar cumpliendo 88 años. Asociación Nacional de Productores de Leche, que es una de las gremiales nacionales, cumplió 91 el pasado mes de abril. ¿Y qué pasa? A través del tiempo vemos que la gráfica, en lo que tiene que ver con producción y productividad, es una X, donde el número de productores baja, decrece, y el número en lo que hace a la productividad o el eje de la productividad avanza. El número de vacas podríamos decir que en el tiempo se sitúan en el entorno de 400 a 450.000 vaca masa. Estamos hablando de que a nivel de lo que hace al sector lechero de Conaprole, bueno, esa es la realidad que se vive hoy, ¿no? Y yo te diría que la familia Tambera ha venido luchando desde siempre, tratando de mejorar de la tranquera hacia adentro, y realmente ha sido a costo propio y a costo familiar el pequeño y el mediano productor los que han llevado adelante, bueno, esta posibilidad de seguir aferrados a la tierra cual cordón umbilical, ¿no? No así de aquellos que, bueno, han ido creciendo y han ido avanzando en segmentos de producción que hoy por hoy los ubican en realmente otras características de producción que han dejado de ser familiares para ser empresariales. Martín. Sin dudas que lo que nos demuestra esto, que es la baja de productores, pero el aumento de la producción o el aumento de la productividad, es que el que no es eficiente le está costando mucho sobrevivir. Entonces, el que queda incorporando tecnología y mejorando la productividad, queda, y el otro se va alejando de la actividad. Y eso es relativamente triste, digamos, porque muchas veces termina siendo el pequeño productor el que le cuesta generar esas incorporaciones y el que termina quedando por el camino porque no es eficiente para producir. Por eso que creemos que incentivar mecanismos de este sentido con el riego, pero enfocado a pequeños productores, sería muy importante para darles ayuda para poder aumentar la productividad en el campo, tanto de más leche por vaca como también de más vaca por hectárea, porque cuando uno tiene mayor disponibilidad de alimentación, puede aumentar la carga. Entonces por eso creemos que es clave, y es una imagen que muestra clarísimo la situación del sector. Menos productores, pero los que quedan están produciendo más y mejor. Claro. Danilo, te hago una última pregunta a vos, porque tiene un perfil político la pregunta que te voy a hacer, que es si entendés, comprendés, si avalás el hecho de que el poder político comprende al sector lechero. Te lo pregunto porque esta situación que mencionábamos con Martín más temprano, pero que además es de público conocimiento, el sector viene en caída o con dificultades hace ya muchos años. Si bien fue creado por ley el fondo del 2018, ¿entendés que la política comprende la situación del sector? Mirá, los tiempos políticos son diferentes a los tiempos de la producción, Francisco. Y yo te diría que en este momento estamos todos en vilo, principalmente los productores, de lo que va a ser este apoyo que se va a fijar para los productores cuando se promulgue la ley, que ya tiene sanción del Senado y de diputados en el Parlamento, y que, bueno, falta que la rubrique el presidente, a los efectos de que, bueno, de 0 a 3.000 litros se pueda apoyar financieramente a los productores para tratar de comprar tiempo, en definitiva. O sea que a ellos, a los políticos, los comprenden las generales de la ley en cuanto a generar espacios diferentes. Por ejemplo, FAL 1, FAL 2, FAL 3, que se amplió ahora hasta agosto del 2025, pero también en lo que hace este apoyo financiero que se está esperando para lograr ese reintegro a los productores más pequeños de 0 a 3.000 litros. Y me gustaría ampliar una cosa más, Francisco. A ver. Martín hacía referencia al riego. Yo le diría que sí, el riego es un elemento, una técnica a utilizar que puede darle un tercer piso al campo, pero no así en todos los casos. O sea, el riego no se puede generalizar, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado también cuando se habla de eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Cuando se habla de la tranquera hacia adentro. Y por allí también hay otras herramientas de gestión, tanto empresarial como productivas, como así también la gestión del rodeo lechero, que son otros elementos a tener en cuenta, tal vez 2 casilleros antes del riego. O sea, por un lado la gestión empresarial, económica, financiera, la gestión del rodeo, productiva, reproductiva,
estos serían los 2 primeros o 3 primeros pasitos a dar antes, tal vez, de llegar al riego, que puede ser otro elemento dinamizador, pero no generalizarlo como la salida a todos los problemas que presenta hoy el sector lechero en particular. Martín. No, sin dudas que el riego no es extendible a todos los campos, a todos los productores, y que hay muchas otras cosas para mejorar, pero lo que nosotros proponemos en parte es crear fondos de reserva forrajera. No que el riego vaya a todos los predios, porque eso sería imposible, sino en campos de recría o en campos de colonización o en campos que pertenezcan a sociedades de productores, se instale riego con parte del dinero de este fondo, y que esa mayor disponibilidad de forraje después se distribuya entre pequeños productores, no necesariamente que vaya al campo de todos los productores, porque sabemos que eso sería inalcanzable. Danilo, muchas gracias por el contacto, gracias por aclararnos todos los días lo que tiene que ver con el sector lechero, y sin dudas que vamos a volver a profundizar sobre este punto porque nos quedan algunas dudas más, pero gracias por tu aporte esta mañana. No, gracias a ustedes, un abrazo a la distancia, Francisco. Gracias, Danilo. Ahí estaba Danilo Sirgalea, conductor de Lechería en Uruguay, aquí en Radio Oriental, que todos los días sobre las 6:15 abre la programación en vivo de las 7:70 AM. Hablamos del riego recién, Martín, y también mencionó al pasar Danilo lo que tiene que ver con la ley 19596 del año 2018, pero también con la ley 20.112 de este año, mejor dicho, del año pasado, 2023, que se espera sea reglamentada por parte del presidente de la República. Contanos brevemente qué es lo que plantea esta norma y ya vamos cerrando el reportaje. Bueno, hay una norma, un fideicomiso que se surge con la estabilidad de con el objetivo de darle estabilidad al sector lechero, que esa plata sale de una retención al litro de leche pasteurizada de aproximadamente 2,3 pesos por litro. Esa retención, que se tiene desde el 2018, se facultó y se aprobó que se siga extendiendo hasta el 2036 aproximadamente. Eso, si uno lo lleva a cuánto dinero es, cuánto se recauda por esa retención de 2,3 pesos por litro, más o menos estaríamos hablando de unos 5.000 millones de dólares al año. Nos llega 5 millones de dólares, perdón, que pensando en los 10 años que se tiene asegurados sin destino, que es a partir del 2026 hasta el 2035, estaríamos hablando de unos 50 millones de dólares. Ese dinero, bueno, con ese dinero es que se piensa, bueno, ¿cuál es la mejor opción para pensar en el sector al mediano y largo plazo? ¿Cuál es la mejor opción para darle esa estabilidad que está en la ley? Y bueno, nosotros creemos que por lo que ha salido de productores, contar con esa estabilidad de forraje y de alimentación que le permita amortiguar esos vaivenes, sería el riego la respuesta, la principal alternativa para poder abordar eso. Uh-huh. Y es por eso que proponemos varios mecanismos. Por un lado, sí incentivar la inclusión del riego en los predios, pero en varios predios a través de lo que es el riego multipredial, donde varios productores se pongan de acuerdo. Sabemos que muchas veces es complejo, pero creemos que la ley ya está vigente y lo respalda, y eso sería muy importante. Pero por otro lado, como no es alcanzable pensar en riego extendido y que llega a todos los predios, generar esa reserva de forraje y que desde allí se distribuya principalmente a los pequeños productores. Dos mensajes que llegan de parte de la audiencia, Martín, te traslado la pregunta. El oyente del 063 planteaba recién, lo perdí el mensaje, el mayor comprador de leche siempre era México. ¿Qué pasó ahí? Porque hoy México representa el 4% de las exportaciones del año pasado y Brasil el 50%. ¿Ha habido un cambio justamente en el destino de nuestra producción? Sin duda que ha habido un cambio. Lo muestra si comparamos la foto de hace 2 o 3 años con ahora, con China siendo el principal y ahora Brasil. Eso es muy cambiante. No sé particularmente qué pasó con México, pero pudo haber sido que México haya conseguido mercados más competitivos, dado a la apertura comercial de ese país, que es bastante amplia la de México. Claro, y el oyente del 909 dice: buenos días, con el mayor respeto, cuando un negocio no nos da ganancia debemos reconvertirnos, no nos queda otra, o sea, tenemos que enfrentar la realidad y tomar decisiones en base a ella y no quedarnos, digamos, ¿no? Sin dudas, pero muchas veces es muy difícil tomar esa decisión y siempre se espera el año que viene que va a ser mejor.
en esa muchos pueden salir a flote y muchos pueden atravesar varios años lamentablemente complejos y terminan tomando la decisión. Pero la realidad y lo que nos muestra, por ejemplo, el caso de Australia, que lo hemos investigado bastante como hacia dónde queremos llegar, como el horizonte, digamos. Australia nos mostró eso, nos mostró que más del 70% de los establecimientos, si uno compara a la década del 80 con ahora, tuvieron que cerrar. Y terminaron quedando pocos, pero terminaron quedando pequeños, medianos y grandes. Pero ¿cuáles quedaron? Bueno, aquellos que adoptaron tecnología y también adoptaron en buena parte el riego en sus predios. Pero a nivel global se tiende a esa concentración en donde van quedando los eficientes. La realidad es esa. Y Uruguay principalmente, un país con problemas de competitividad, como lo sabemos para la lechería, pero también para extendido a otros sectores, hay que ser eficiente en la producción. Si no, a la corta o a la larga vas a terminar quedando afuera. Martín Alesina, economista, investigador en Ceres, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, por favor, muchas gracias por la invitación.